¿Qué es el ex nunc? El ex nunc es una expresión latina que significa literalmente desde ahora o a partir de este momento. En el ámbito jurídico, se utiliza para indicar que una decisión, resolución o acto produce efectos únicamente hacia el futuro, sin modificar lo ocurrido en el pasado. Dicho de manera sencilla, cuando algo se declara con efectos ex nunc, significa que, aunque antes era válido, a partir de la decisión deja de producir consecuencias jurídicas. Este concepto, junto con el ex tunc, proviene del derecho romano, donde los juristas diferenciaban claramente entre lo que se proyectaba hacia el pasado y lo que operaba únicamente hacia adelante. Mientras que el ex tunc retrotrae los efectos de una decisión hasta el inicio del acto, borrándolo como si nunca hubiera existido, el ex nunc respeta lo que ocurrió antes y solo modifica la situación desde el momento en que la resolución entra en vigor. Un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en el derecho de familia. Cuando se dicta una sentencia de divorcio, sus efectos son ex nunc. Esto significa que el matrimonio fue válido y produjo efectos jurídicos hasta el día de la sentencia. Desde ese momento en adelante, el vínculo matrimonial se rompe, pero no se borra retroactivamente como en el caso de la nulidad matrimonial, que opera ex tunc. Otro ejemplo en el ámbito administrativo. Si una licencia o autorización es revocada, normalmente la revocación opera ex nunc. La licencia fue válida y surtió efectos hasta la fecha de la revocación, pero deja de tener vigencia a partir de ese momento. No se considera inválida desde el principio, porque eso generaría inseguridad jurídica para quienes confiaron en ella. En el derecho civil también es frecuente. Supongamos que un contrato de arrendamiento se resuelve por incumplimiento. Esa resolución tiene efectos ex nunc. El contrato fue válido hasta la fecha de la resolución y produjo efectos jurídicos, como el pago de rentas, pero desde ese momento deja de obligar a las partes. Una curiosidad es que, en el derecho internacional, muchas veces se prefiere aplicar efectos ex nunc para evitar inestabilidad. Por ejemplo, si un tratado es denunciado por un Estado, la denuncia produce efectos ex nunc. El tratado fue válido mientras estuvo en vigor, pero cesa para ese Estado desde la fecha de la denuncia en adelante. No se borra su existencia pasada. La diferencia entre ex nunc y ex tunc es clave porque marca cómo se corrigen los actos jurídicos. El ex nunc respeta el pasado y protege la seguridad jurídica, mientras que el ex tunc lo borra retroactivamente, como si nunca hubiera existido. Por eso, los jueces y legisladores suelen elegir uno u otro criterio según la materia. El ex tunc es más radical y busca corregir injusticias desde el origen, mientras que el ex nunc es más prudente y protege la estabilidad de las relaciones jurídicas. Un ejemplo sencillo de la vida cotidiana. Si un club deportivo decide expulsar a un socio por incumplir el reglamento, lo hace con efectos ex nunc. Esto significa que el socio disfrutó plenamente de sus derechos hasta la fecha de la expulsión, pero desde entonces pierde todos sus beneficios. En definitiva, el ex nunc es una figura fundamental para entender cómo actúan las decisiones jurídicas en el tiempo. Nos recuerda que no siempre la justicia busca retrotraer los efectos al inicio, sino que muchas veces basta con detenerlos desde el presente hacia el futuro. Es una herramienta de equilibrio entre la necesidad de corregir una situación y la obligación de preservar la seguridad jurídica de lo ya consolidado. Arriba te dejo más vídeos para que sigas aprendiendo derecho. Recuerda dejarnos un like y suscribirte.